Esto es Física y Mates desde cero, el canal en donde podrás aprender cualquier tema de física y de matemáticas completamente desde cero. Para que entiendas un poco mejor cómo funciona este canal, te recomiendo que primero veas el video de introducción que acaba de aparecerte arriba a la derecha, pero que también está en la descripción. El tema de este video es mínimo común múltiplo y máximo común divisor, y para entenderlo debes conocer los temas de factorización y de números primos. Te dejo link a esos temas aquí en la descripción de este video. Y por último, te recuerdo que puedes encontrar los PDFs de esta y de todas las clases en mi sitio web elfisicogamer.com en la sección de cursos. Este tema en general se le puede hacer complicado a muchas personas porque nunca terminan de entender qué es el mínimo común múltiplo y qué es el máximo común divisor. Así que primero vamos a dejar bien claro estos conceptos y a partir de ahí, ahora sí, vamos a ver cómo calcularlos. Vamos a empezar con el máximo común divisor. Primero vamos a ver qué es un común divisor. Como ya mencionamos en la clase de números primos, los divisores son números que dividen a otro de forma exacta. Pero ahora, cuando hablamos de un común divisor, nos referimos a un número que es divisor de varios números distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a tomar el número 6. El 6 sabemos que tiene dos divisores, el 2 y el 3, pero vamos a enfocarnos únicamente en el 2. El 6 sabemos que el 2 es uno de sus divisores, es decir, que si dividimos 6 entre 2, obtenemos una cantidad entera. Pero ahora vamos a pasarnos, por ejemplo, con el número 10. El 10, dentro de sus divisores, también tiene el 2. Y por último, por ejemplo, el 20. El 20 también tiene distintos divisores, pero uno de ellos es el número 2. Entonces, en este caso, el 2 es divisor del 6, el 2 es divisor del 10, pero el 2 también es divisor del 20. Por lo tanto, aquí lo que decimos es que el 2 es un común divisor del 6, el 10 y el 20, porque este número, el 2, es divisor de los tres números al mismo tiempo. Es del 6, es del 10 y también es del 20. Así que eso es un común divisor. Ahora, un grupo de números puede tener varios divisores comunes. En este ejemplo que vimos aquí, el 2 es el único divisor común de estos números. Pero por ejemplo, si ahora nos fijáramos en el 6 y luego en el 18 y luego en el 30, por ejemplo, el 6 tiene por divisores 2 y 3. El 18 tiene varios divisores, pero entre ellos está el 2 y también está el 3. Y para el 30 tenemos también el 2 y el 3. Entonces, en este ejemplo en particular, para los números 6, 18 y 30, tenemos dos divisores comunes. El 2, porque es divisor de los 3, pero también el 3. Ahora, una vez dicho esto, ya podemos decir qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor va a ser de todos los comunes divisores el más grande. Por eso se dice máximo. Es el divisor común más grande. Así que en este caso que tenemos los números 6, 18 y 30 y ya identificamos sus divisores comunes que son 2 y 3, hay que identificar cuál de estos divisores comunes es el mayor. Y el mayor entre el 2 y el 3 es el 3. Por lo tanto, para este conjunto de números 6, 18 y 30, el máximo común divisor va a ser el número 3. Porque de todos los divisores comunes, este es el más grande. Y el máximo común divisor, pues va a depender de qué números se esté considerando. En este caso fueron 6, 18 y 30, pero si yo considero números distintos, pues este máximo de los comunes divisores, pues va a cambiar. Yo sé que la idea puede parecer un poco extraña o tal vez un poco difícil de entender, pero te recomiendo que si no te quedó bien claro, repitas esta parte con un poco más de detenimiento y vas a ver que vas a entender al final a qué nos referimos con este máximo común divisor. Ahora vamos a pasar al mínimo común múltiplo y vas a ver que la idea es algo muy parecido, pero como en una especie de espejo. Así que primero vamos a recordar que es un múltiplo. Un múltiplo de un número es un número que es divisible entre el número original. Por ejemplo, si yo tengo el 2, todos sus múltiplos, que serían 4, 6, 8, 10, todos estos números son divisibles entre 2. Por lo tanto, son sus múltiplos. Una forma de encontrar los múltiplos de un número, pues es multiplicarlo por los distintos números enteros. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Así que, primero, eso es un múltiplo. Ahora, un
común múltiplo, pues va a ser un número que sea múltiplo de varios números al mismo tiempo. Como por ejemplo, aquí dijimos que el 6 es múltiplo de 2, pero el 6 también es múltiplo de 3, porque 3 por 2 son 6. Entonces el 6 resulta ser un común múltiplo del 2 y del 3. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el 60 por un lado es múltiplo de 2, pero el 60 también es múltiplo de 3, pero también es múltiplo de 5. Entonces, en este caso, el 60 es común múltiplo del 2, del 3 y del 5. Y ahora, ¿cuál crees tú que sea el mínimo común múltiplo? Pues de estos múltiplos comunes, el menor de todos. Por ejemplo, si tomamos los números 2, 3 y 5 que dijimos hace rato, vamos a ver qué múltiplos podemos encontrar de estos números. Tenemos el 60, como ya dijimos, el 60 es múltiplo de 2, de 3 y de 5 también. También el 30 es un múltiplo de 2, de 3 y de 5. Y también, por ejemplo, el número 120. Estos tres números, 60, 30 y 120, son comunes múltiplos o son múltiplos comunes del 2, del 3 y del 5. Ahora, el mínimo común múltiplo va a ser de estos múltiplos comunes el más pequeño, que en este caso es el 30. Por lo tanto, el 30 para 2, 3 y 5 es su mínimo común múltiplo. Si te das cuenta, como comentamos, es una idea similar al máximo común divisor. Tenemos una lista en un caso de divisores comunes y en otro de múltiplos comunes, y en un caso hay que encontrar el máximo y en el otro hay que encontrar el mínimo. Y encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de un conjunto de números es algo que va a tener ciertas utilidades, como por ejemplo a la hora de factorizar expresiones algebraicas o a la hora de hacer algunas operaciones fraccionarias. Pero eso es algo que vamos a ver en otras clases más adelante. Por lo mientras hay que entender qué son y ahora vamos a ver cómo obtenerlos. Vamos a empezar con el mínimo común múltiplo y así como con el tema de simplificación de fracciones, vamos a ver la utilidad de factorizar. Así que el procedimiento para encontrar el mínimo común múltiplo de un conjunto de números va a ser, primero, factorizar los números. Después de sus factorizaciones, vamos a elegir los números primos que aparezcan en las factorizaciones y vamos a quedarnos únicamente con los que tengan el mayor exponente. Y finalmente vamos a multiplicar estos factores. Vamos a ver un ejemplo para que veas bien cómo funciona este método. Vamos a ejemplificar el procedimiento con un ejemplo sencillo y después vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo para asegurarnos de que haya quedado bien claro. Así que lo que queremos encontrar primero es el mínimo común múltiplo de los números 12 y 8. Así que, de acuerdo al primer paso, primero tenemos que factorizar el 12 y el 8, así que lo hacemos. El 12 vamos a factorizarlo, aquí tendríamos 2, 6, 2, 3, 3, 1, y el 8 simplemente sería 2, 4, 2, 2, 2, 1. Si sientes que en esa parte de factorización lo hice muy rápido y no tienes muy claro qué estoy haciendo, tal vez sea necesario que repases el tema de factorización que te recuerdo está aquí en la descripción. Una vez que los tenemos factorizados, vamos a reescribirlos únicamente para tener un poco más de orden y no perdernos en lo que estamos haciendo. Tenemos que el 12 es 2 al cuadrado por 3 y el 8 es 2 por 2 por 2 o 2 al cubo. Ahora, una vez que ya los factorizamos, lo que nos dice el segundo paso es elegir todos los números primos que aparezcan en las factorizaciones, es decir, vamos a fijarnos en cada factorización qué números primos aparecieron y tenemos que seleccionarlos a todos. Todos los que hayan aparecido por lo menos una vez en la factorización, pero nos vamos a quedar con el que tenga el mayor exponente. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate. Vamos a tener aquí las dos factorizaciones, 1 y 2. Vamos a ir tomando cada número que aparezca, pero vamos a tomar únicamente el del mayor exponente. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2, aparece aquí, pero también aparece acá. Vamos a tomar el 2 solamente una vez, pero vamos a tomar el que tenga el mayor exponente. Y entre 2 al cuadrado y 2 al cubo, el mayor exponente es 3. Por lo tanto, entre 2 al cuadrado y 2 al cubo, nos quedamos con 2 al cubo.
Y finalmente el 3 solamente aparece una vez, así que no hay que elegir el mayor porque solamente hay uno, nos quedamos únicamente con el 3. Por lo que finalmente en el paso 3 tenemos que multiplicar esos factores. Así que por último tendríamos que 2 al cubo, que es 8, y luego por 3 me da 24. Y con esto llegamos al resultado final. 24 es el mínimo común múltiplo de 12 y de 8. Ahora, para el máximo común divisor va a ser un procedimiento muy parecido, pero sí va a tener algunos cambios. Fíjate, el primer paso es, y lo mismo, primero tenemos que factorizar los números de los cuales queremos obtener el máximo común divisor. Pero ahora el paso 2 es el más importante y es el que diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Por lo que si los confundes, vas a tenerlo mal y no te va a salir lo que estés haciendo. Así que es muy importante que te fijes en la diferencia. Para el máximo común divisor, vamos a elegir únicamente los números primos que aparezcan en todas las factorizaciones y nos vamos a quedar ahora con el que tenga el menor exponente. La diferencia, si te das cuenta, es que en el mínimo común múltiplo tomábamos todos los números primos que aparecían. No importaba si se repetían, si no se repetían. Pero para el máximo común divisor vamos a tomar únicamente los que aparezcan en todas las factorizaciones. Es decir, si el número primo aparece en una factorización y en las otras no, ya no se considera. Y además, en este caso, vamos a tomar el que tenga el menor exponente. Esa es otra diferencia muy importante. Vamos a ver una vez más un ejemplo y con esto después pasamos a lo siguiente. Vamos a encontrar el máximo común divisor de 6 y de 9. Y para ello, el primer paso es factorizar los dos números. Así que estos son muy sencillos. El 6 simplemente va a ser 3 por 2. Y el 9 simplemente va a ser 3 por 3. Así que las factorizaciones que tenemos es 2 por 3 y la otra es 3 por 3 o 3 al cuadrado. Ahora, el siguiente paso nos dice, vas a tomar únicamente los números primos que aparezcan en todas las factorizaciones. Entonces, checamos. ¿El número 2 aparece en todas las factorizaciones? No, porque solamente aparece en la primera y en la segunda no aparece, así que el número 2 no lo tomamos. Pero el número 3 aparece en la primera y también aparece en la segunda. Por lo tanto, el 3 sí lo vamos a considerar, pero vamos a tomar el que tenga el menor exponente. ¿Y cuál es el menor exponente entre 2 y aquí que no se escribe, pero hay un 1? Pues el 1. Por lo tanto, en ese caso, simplemente el máximo común divisor va a ser el número 3. Y ya con eso terminamos. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos para dejar bien clara esta sección y que puedas hacer los ejercicios para reforzarlo. El primer paso es factorizar esos tres números, así que vamos a factorizarlos. Primero tenemos el 120, que al factorizarlo tenemos que es divisible entre 2, luego 60, es divisible entre 2, 60 entre 2 son 30, el 30 también es divisible entre 2 y aquí me da 15, el 15 es divisible entre 5 y me da 3 y el 3 es un número primo, así que aquí ya terminamos. Nos pasamos al siguiente, al 160, 160 es divisible entre 2 y me da 160 entre 2, 80, es divisible entre 2, me da 40, también es divisible entre 2, me da 20, también es divisible entre 2, me da 10, que también es divisible entre 2, me da 5, y bueno, el 5 es primo, así que hasta ahí terminamos. Y por último, el 200. El 200 es divisible entre 2, me da 100, también es divisible entre 2 y me da 50, entre 2 me da 25, entre 5 me da 5 y el 5 al final y ya terminamos. Así que las factorizaciones que tenemos al final son 2 al cubo por 5 por 3. Luego 2 a la 5 por 5. Y por último 2 al cubo por 5 al cuadrado. Una vez que ya los tenemos factorizados, el siguiente paso es elegir los números correspondientes dependiendo de si estamos calculando el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. En este caso estamos calculando el mínimo común múltiplo, así que la regla nos dice que tenemos que tomar todos los números primos, pero con el mayor exponente. Es decir, en este caso vamos a tomar el 2, también vamos a tomar el 3 y también vamos a tomar el 5. No hay más números primos en las tres factorizaciones. Solamente tenemos 2, 3 y 5, así que ya tenemos los números. Pero ahora hay que fijarnos bien qué exponente vamos a tomar en cada caso.
tenemos que tomar el exponente mayor. Así que empecemos con el 2. De todos los 2 que aparecen en las factorizaciones, ¿cuál tiene el mayor exponente? Y la respuesta es este de aquí, 2 a la quinta. Así que el exponente del 2 sería 5. Luego, para el 3, de todos los 3 que aparecen, ¿cuál tiene el mayor exponente? El 3 solo aparece una vez, así que el exponente pues es ese, que es 1, se queda simplemente como 3. Y ahora con el 5, de todos los 5 que aparecen, ¿cuál tiene el mayor exponente? Y la respuesta es el número 2, el exponente 2. Por lo tanto, tendremos 5 al cuadrado. Por último, lo que nos falta ya para terminar es multiplicar estos 3 números con sus respectivos exponentes y con eso obtendremos el mínimo común múltiplo. Y en este caso, el mínimo común múltiplo después de multiplicar estas cantidades me da 2400. Ahora, para el máximo común divisor, vamos a utilizar este mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te pidiera que ahora calcularas el máximo común divisor de los mismos números 120, 160 y 200? El primer paso sería exactamente el mismo, que sería factorizar cada uno de estos números, que es algo que ya tenemos hecho. Como aquí el tema es aprender a sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor y no factorizar, no importa, vamos a utilizar estos mismos números para ahorrarnos ese paso, así que las factorizaciones ya las tenemos aquí escritas. Pero ahora la diferencia, y fíjate cómo los resultados van a cambiar mucho únicamente por la forma de seleccionar los números primos. Para el máximo común divisor, la regla nos dice que vamos a tomar únicamente los números primos que se repitan en todas las factorizaciones. Así que vamos viendo. ¿El 2 se repite en todas las factorizaciones? La respuesta es que sí, está aquí, aquí y también acá. Por lo tanto, el 2 sí es parte del máximo común divisor. ¿El 5 se repite en todas las factorizaciones? La respuesta es que sí, está aquí, aquí y acá. Por lo tanto, el 5 también. ¿El 3 está en todas las factorizaciones? La respuesta es que no, porque solamente aparece en la primera y en las otras no. Así que para el máximo común divisor no lo tomamos. Fíjate cómo en el mínimo común múltiplo sí, pero aquí no. Y por último, en este caso los exponentes son los más pequeños. Así que de todos los números 2, el exponente más pequeño es el 3. Y de todos los números 5, el exponente más pequeño pues es el 1, que aparece en estos dos, pero no hay ninguno menor, así que 1. Y por último tenemos que multiplicar estas cantidades para encontrar cuál sería el máximo común divisor, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por 5, 40. Entonces fíjate en la gran diferencia, en un caso fueron 2400 y en otro 40, la gran diferencia que hay entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para los mismos números. La factorización fue la misma, pero lo único que cambió fue cómo seleccionar los números de las factorizaciones, y es por eso muy importante que te quede bien claro y que no los revuelvas. Así que ahora te toca a ti. Aquí te dejo dos ejercicios para que practiques lo que vimos en esta clase. Vas a encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor primero de los números 12, 16 y 36 y después de los números 60 y 90. Así que inténtalo, recuerda que la factorización es la misma y lo que cambia es cómo selecciona los números para cada caso. Así que pausa el video, inténtalo y te veo con las respuestas. Así que aquí lo tienes, aquí te dejo las respuestas para que verifiques y revises en dónde puedes tener algún problema o si está todo bien claro. Espero que te haya servido, si fue así recuerda que puedes regalarme tu like y también suscribirte para que no te pierdas ninguno de los cursos que se vienen. Por último, si los videojuegos te gustan tanto como a mí, te dejo aquí en la descripción el link a mi canal en donde hago directos todos los días de videojuegos mientras platicamos de física o de matemáticas, o si tienes alguna pregunta de los videos, pues me la puedes hacer ahí totalmente en vivo. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.